¿Cómo descolonizar los procesos filosóficos? Frantz Fanon nos da una pista. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con un programa especial en el marco del proceso de formación sociopolítica virtual hacia una Viayala soberana, comunal, descolonial y plurinacional para el buen vivir, que comenzó este 17 de septiembre y que se va a estar desarrollando hasta el 5 de noviembre. Hay tiempo todavía, anótense, no se lo pierdan. El objetivo de hoy es ofrecerles un panorama de los principales expositores de este ciclo que aportan miradas diversas y profundas sobre la realidad internacional y regional. Este material busca servir como introducción a las disertaciones del curso, como apoyo para quienes participan y al mismo tiempo como disparador de consultas y debates que podrán plantearse directamente a los docentes durante el desarrollo de este curso de formación sociopolítica virtual. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Vamos a comenzar con Elisa Loncón hablando de la vigencia y los desafíos de las ideas del filósofo decolonial Frantz Fanon. Pero si esos contenidos filosóficos fueron colonizados, entonces ahora lo que estamos haciendo, al menos lo que a mí me interesa, es entrar en ese proceso de descolonización de la teoría, descolonización de la filosofía, para ahí valorar los aportes de Abya indígena. En el debate de la ciencia social, en el debate político, en el debate cultural. ¿En eso vas a centrar tu disertación en este curso? Claro, yo en este curso voy a hablar de los aportes de Fanon a las luchas indígenas, a la lucha de la descolonización, porque nosotros acá en realidad el concepto de descolonización lo hemos incorporado a partir de los 90. Y recién, estoy hablando desde Chile, desde la zona mapuche, y recién en los 2000 llegaron las teorías descoloniales, esas que empezaron a fines de los 60, ¿no? En otras partes del continente, con Fanon desde los 60 y tantos, 65, 67. Y bueno, en México, mucho de eso aportó también Pablo González Casanova. Y bueno, tenemos también otros teóricos, pero es importante tomar esa discusión y trabajarla con los pueblos indígenas. Y yo he hecho eso acá en Chile, con el pueblo mapuche, con los estudiantes progresistas. Y bueno, es una fuente teórica y es y es un contenido también dentro de los pueblos importante para impulsar cualquier proyecto social, el valorar el conocimiento, la sabiduría de los pueblos. Sobre todo yo hablo de la filosofía de los pueblos indígenas. Entonces Fanon permite entender por qué no fuimos vistos, por qué fuimos negados, por qué qué pasó en esa historia de invisibilización de la lucha de los indígenas, donde lo nuestro fue considerado nuestra lengua, dialecto, nuestra filosofía, mito, nuestros derechos. Hoy día, por ejemplo, con el avance de la derecha se dice que nuestra lucha es identitaria. Nuestra lucha no es identitaria, nuestra lucha es por derechos. Entonces, ese debate es importante y esa va a ser mi discusión y mi contribución junto a los estudiantes que voy a tener en ese espacio. Elisa, Fanon hablaba de la descolonización no solo de los territorios, sino lo que tú también mencionabas, ¿no? Un poco lo que es la memoria, lo que es la cultura. ¿Cómo ves ese proceso en la actualidad en los pueblos originarios? Es un proceso que siempre los pueblos han resistido a partir de lo que es su memoria. Y, y esa es como la gran mirada y el gran alcance que tiene el pensamiento indígena para el siglo XXI. Porque nosotros sí defendemos la naturaleza, porque tenemos una concepción, un concepto distinta de la relación del ser humano con la naturaleza.
la madre tierra existe y la madre tierra se cuida y se protege y no se vende, ¿no? Eso está dentro de nuestra memoria y dentro de nuestro conocimiento y la visión ontológica de la tierra. Entonces, y hoy día, dado el sistema colonial, colonización blanca, eurocéntrica, eh, pensamiento o eurocéntrico que están insertos en los partidos políticos, incluyendo a veces en el movimiento, porque el movimiento feminista tampoco es homogéneo, entonces se tiende desde esa mirada colonial a subestimar, a devaluar la filosofía de los pueblos, su sistema de organización, su forma de concebir la tierra, la lucha, la organización. Entonces, si nosotros los pueblos nos afirmamos y entramos en diálogo con los otros movimientos, tenemos grandes posibilidades de triunfar, creo. Y yo apuesto a eso, porque el otro sector no indígena ha sido también colonizado como nosotros, y a ellos sí se les enseñó la historia del vencedor, no la historia nuestra, a ellos sí se les enseñó de que el español era la única lengua, pero nosotros estamos y nuestras lenguas viven, nuestra filosofía la practicamos, ¿te fijas? Entonces, eso es muy bonito, tener esta posibilidad de conversar con ese público para decir, estos somos los pueblos, esto tenemos que descolonizar y en estos puntos nos podemos juntar con los movimientos sociales. Elisa, ¿por qué crees que muchas veces desde Occidente se habla de Fanon como solo un autor del pasado y no como un pensamiento vivo para las luchas actuales? Bueno, este es producto también de que siempre también se le ha demonizado, viéndole solamente de que yo he escuchado, bueno, él estaba de acuerdo con la lucha violenta, te fijas, tomar una opción de descolonial eh, por la vía, no por la vía de la razón, de la verdad, pero a nosotros como pueblo, a mí me gusta su postura porque, claro, él hace una autocrítica de que en máscara blanca, piel negra, máscara blanca, él hace y dice, bueno, que nosotros, la colonización es hasta una cuestión psicológica, donde tú haces una renuncia a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir renunciando a nosotros mismos? Cuando lo que somos nosotros es lo que nos ha permitido resistir en un sistema colonial, neoliberal, extractivista. Si nosotros no, si nosotros no valoráramos nuestra forma de entender la tierra, de trabajar con ella, no valoráramos nuestra historia, ya hubiéramos desaparecido. Entonces, y como no hemos desaparecido y como sigue siendo tan lógico nuestra mirada del mundo, de la política, de la cultura, es un pensamiento, los pensamientos indígenas son parte de la filosofía contemporánea que todos debemos aprender. Entonces, Fanon permite hacer esa autocrítica. Aquí la colonización ha dañado también psicológicamente. Él era psiquiatra, ¿no? ¿No? Entonces, claro, el colonialismo es psiquiátrico. O sea, a ese nivel se metieron. Él fue un psiquiatra y que analizó el pensamiento colonial. ¿Cuántos colonialistas existen hoy día denostando a la lucha de los pueblos indígenas? Es una cuestión psicológica, psiquiátrica, y hay que llegar hasta ahí. Y hay más, los jóvenes debieran investigar a los colonialistas. Debieran investigarlo porque es una enfermedad incluso tan mental, tan de adentro. Entonces, por eso tiene mucha vigencia. Enfoque. Geopolítica. Investigación. Y de Elisa Loncom nos vamos a las declaraciones del profesor e investigador mexicano Juan Carlos Sánchez Antonio, doctor en filosofía política, quien dio detalles del impacto de la descolonización en la política moderna, las limitaciones del pensamiento occidental y la contribución de las matrices filosóficas ancestrales de los pueblos originarios a las luchas sociales.
Sí, me parece que es esas matrices ancestrales son fundamentales, ya que en el giro del pensamiento descolonial, justo lo que hace o invita es básicamente regresar a las matrices milenarias que datan de antes de 1492, en las cuales rápidamente ahí no existe la noción de individuo, tampoco sujeto, tampoco la noción de propiedad privada ni esos conceptos nucleares que son fundamentales para la filosofía política y a partir del cual nosotros interpretamos los movimientos sociales de los pueblos originarios. Entonces creo que partir y hacer la conexión o el diálogo con las matrices ancestrales es fundamental para poder deconstruir esas categorías que son ampliamente aceptadas por la filosofía política moderna. ¿Y cómo crees que se están expresando hoy esas matrices en las luchas sociales o movimientos sociopolíticos? ¿Qué viene y qué se está rescatando de lo ancestral? Sí, yo creo que se manifiesta de diversas formas, Alejandra. Creo que por ejemplo, el ejemplo que tengo más o menos aquí en Oaxaca, que es donde, digamos, mi lugar de enunciación, aquí en México, se pueden observar movimientos que están anclados a partir de lo comunitario, ¿no? A partir de lo comunal, en el cual hace énfasis en los aspectos colectivos, comunitarios, y entender la tierra como una entidad sagrada, ¿no? No como un recurso y no como un objeto explotable. Esto permite ver también a los pueblos originarios como un movimiento que afirma la vida, que cuida sus tierras, que cuida sus territorios, en la cual concibe también el agua, la tierra, el aire como seres vivos, como fuerzas sagradas. Creo que eso es impensable desde las filosofías políticas modernas que están centradas en el individuo, incluso desde el individuo cosifica la madre naturaleza, ¿no? Creo que se expresa de diferentes formas y podemos encontrarlo también en la forma de vida de los pueblos originarios. Pues ciertas singularidades tal vez, ¿no? En la superficie, pero creo que estos conceptos, estas formas de vida nutren y respaldan las luchas políticas de los pueblos originarios y creo que eso se manifiesta en un sentido a mi juicio, positivo por apostar por el cuidado de la vida y por lo común, ¿no? Como una cuestión fundamental. Ujú. Siguiendo un poco la línea de tu razonamiento, ¿de qué manera el pensamiento occidental está limitando la comprensión de estas matrices filosóficas ancestrales vinculadas nada más y nada menos que a las luchas sociales? Y yo siento la limitación básica como profesor y como investigador. Nosotros cuando revisamos la filosofía política moderna nos damos cuenta que esa está enraizada en el sujeto individuo. El individuo es una categoría central. El individuo en latín quiere decir lo que no puede dividirse, es decir, lo que ya no puede juntarse a hacer su comunidad. No es lo mismo pensar una política y una lucha de lo político desde el individuo aislado, soberano, ¿no? Autosuficiente, que tiene dominio de sí, que pensar una política vinculada a lo comunitario. Son dos matrices distintas. Entonces, la filosofía política, al estar enraizada en la noción de lo individual, de la propiedad privada, de la cosificación de la madre naturaleza y la conformación de un estado también monocultural, monolingüístico, se imponen estos valores, estas ideas eh, pues eurocentradas, ¿no? De lo político, los cuales al ser trasladados al campo, digamos, latinoamericano, a las luchas latinoamericanas, vienen cargadas de un sesgo político también, en la cual pues las comunidades aparecemos como primitivas, como atrasadas, como aquellos que todavía no hemos llegado a llegar a la construcción de de la civilidad, ¿no? De la civilización, de lo civilizado. Y eso trae un problema, a mi juicio, grave, porque seguimos pensando o corremos el riesgo de seguir pensando en los movimientos sociales desde estas categorías eurocéntricas en las cuales los pueblos aparecemos negados. Por eso la apuesta en este curso de formación sociopolítica, al menos de mi contribución, seguramente la contribución de los demás colegas desde la perspectiva de colonial, será poner el acento en la necesidad de descolonizar justamente la política, descolonizar la filosofía política para pensar los movimientos sociales desde axiologías y cosmologías enraizadas en los pueblos originarios. Esto consiste básicamente en una estrategia simple, Alejandra, Ujú. en pensar la defensa
de la vida a partir de las propias cosmologías que sustentan la vida de los pueblos originarios. Pero no para quedarnos encerrados en esas matrices o no para decir que estas cosmologías o estas matrices ancestrales son las únicas y son las que van a solucionar el problema, sino más bien de que partimos de las matrices de los pueblos originarios para abrirnos al diálogo de saberes, para abrirnos al diálogo intercultural con cualquier otro tipo de matriz occidental, asiática, africana, egipcia, etcétera, que nos permita tener una comprensión más pluriversal o más compleja del entorno político, los movimientos políticos. Y si tuvieras que resumir una idea de la contribución de la filosofía zapoteca al futuro político de Abya Yala, ¿cuál sería? Yo diría que, a estas alturas, la política, que es afirmación de la vida, lo vería desde la filosofía zapoteca de que la política es agua. La política es agua y es femenina. Y la política, al ser agua y al ser femenina, está vinculada esencialmente con un cuidado colectivo de las fuerzas sagradas de la naturaleza, vinculadas al agua, al fuego, al aire, a la tierra y a la fertilidad procreadora de la madre tierra, de las aguas primordiales, como fuerzas esenciales a partir de la cual la política puede ser posible. Desde la filosofía zapoteca podría entender la política como una relación sagrada, una relación de mucho respeto con el agua, con el bosque, con la tierra, con la montaña, con lo que podríamos llamar, en otros términos, con los ecosistemas, a partir del cual la vida comunitaria es posible. Se trata de una política que afirma el carácter sagrado de las aguas primordiales, que de ahí proviene la vida, y que de esa perspectiva ancestral, hacer política implica cuidar y reproducir las aguas primordiales, el aire, el sol, la tierra, la montaña, las cuevas, y todo ese conjunto de condiciones que permiten la reproducción de la vida de los ecosistemas y por ende la reproducción de la vida de las comunidades. Estaremos hablando de una metapolítica o una transpolítica ancestral que primero intenta co-crear y reproducir las condiciones que garantizan la vida de los ecosistemas, y una vez que estén garantizadas las condiciones de la vida de los ecosistemas, también se garantizan las condiciones de la reproducción de la vida de las comunidades. Entonces digamos que hay una política pensada donde primero se pone la madre tierra y de ahí viene la vida de las comunidades. Y en esa relación no existe el sujeto, no existe el individuo, no existe la autonomía, no existe lo soberano, no existe el gobierno de sí y no existe la autosuficiencia. Porque es una política centrada en el cuidado de la reproducción de las fuerzas sagradas que permiten la reproducción de la vida en todas sus expresiones. Enfoque. Geopolítica, investigación. Allí teníamos entonces parte de la entrevista realizada a Juan Carlos Sánchez Antonio. Enfoque. Nos estamos despidiendo. Contarles antes que este curso de formación sociopolítica virtual hacia una Abya Yala soberana, comunal, descolonial y plurinacional para el buen vivir se está desarrollando hasta este 5 de noviembre. Hay tiempo todavía para participar. Aquí abajo en la descripción del programa les dejo el link. Anótense, no se lo pierdan. Es muy importante la formación sociopolítica, sobre todo con la mirada desde Abya Yala. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.